Mi nombre es Jorge López Urquiza. Tengo la oportunidad en mi curso de Filosofía de Derecho analizar el caso de los Guayquis en la sombra. Este caso de los Guayquis en la sombra es uno de los escándalos de la corrupción más sonados en la política peruana en los últimos años. Este nombre, que hace referencia a la red de personajes poderosos que operaban en las sombras, implica a funcionarios públicos de alto rango y empresarios privados que, en conjunto, lograron establecer un esquema de corrupción sistémico en varias instituciones del Estado peruano. Los huayquis, una palabra quechua que significa hermanos, no solo intercambiaban favores entre sí, sino que también construyeron una red de influencia que penetraba profundamente en los más altos niveles del poder político, económico de nuestro país. El origen de este caso radica en una investigación periodística que reveló una serie de contratos gubernamentales otorgados irregularmente a empresas vinculadas a este grupo. La red, que funcionaba bajo el mando de la legalidad, utilizaba su acceso a información privilegiada y a su capacidad de manipular procesos administrativos para ganar contratos públicos, desviar fondos y asegurar la impunidad de sus actos. Los miembros de la red, que incluían desde ministros y congresistas hasta empresarios prominentes, habían estado operando durante años, logrando acumular grandes sumas de dinero mientras minaban las bases del Estado peruano. La investigación descubrió a los huayquis no solo operaban en sectores tradicionales como la construcción o la minería, sino también la influencia en la adjudicación de proyectos de tecnología, educación y salud pública, áreas críticas para el desarrollo del país. La red lograba su cometido a través de manipulación de licitaciones públicas, sobornos a funcionarios claves y creación de mecanismos legales opacos que dificultaban su rastreo por parte de las autoridades. Los walkies operaban en secreto utilizando mecanismos complejos para evadir la detención y la obtención de ganancias ilegales. A través de sobornos, funcionarios recibían sobornos a cambio de contratos, favores. Empresas ficticias, empresas falsas que utilizaban para lavar dinero y ocultar beneficios ilícitos. Evasión fiscal, evadían impuestos a través de los mecanismos fraudulentos. Transferencias internacionales, dinero era transferido a cuentas en el extranjero para ocultar su origen. En este caso, se plantea un desafío significativo para el sistema judicial y la administración pública de Perú, al evidenciar la necesidad urgente de reformas estructurales para fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la transferencia de la gestión de los recursos públicos. Además, subraya la importancia de una mayor vigilancia ciudadana y la independencia del periodismo de investigación y la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. A nivel filosófico, los huayquis en la sombra representa una violación del principio de justicia, evidenciando como el abuso del poder y la búsqueda de intereses personales pueden desvirtualizar el propósito del Estado, que es proteger el bien común y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Según Sócrates, en su diálogo con Critón, defiende la idea de que las leyes, aun siendo injustas, deben respetarse porque el ciudadano mantiene un contrato tácito con el Estado. Según Sócrates, desobedecer las leyes debilitaría la legitimidad del sistema legal en su conjunto, razón por la cual el mismo decide acatar su condena a la muerte injusta impuesta por las leyes de Atenas. Aplicando esta perspectiva, el caso de los Guayques en la sombra, se podría argumentar que los involucrados en actos de corrupción deben ser castigados, ya que han quebrantado el contrato social al anteponer sus intereses privados a las leyes del Estado. Aunque algunos actos corruptos podrían justificarse por factores externos como la precariedad del sistema, desde el punto de vista socrático, esto no exime a los responsables de su deber de obedecer las normas. Cambia. Ya. Para Platón, la democracia es especialmente susceptible a la corrupción porque favorece a la aparición de líderes carismáticos, pero sin ética, que buscaban el poder para su propio beneficio en lugar de velar por el bien común y la justicia. En la República, Platón critica duramente las democracias por permitir que los gobernantes actúen movidos por intereses personales en lugar de preocuparse por el bienestar de la ciudadanía. En el caso de los Walkis en la sombra, Platón interpretaría la corrupción como el resultado de un sistema democrático en el que funcionarios han perdido de vista el verdadero propósito del gobierno, servir a la justicia y al bien común. Para combatir este problema, Platón propondría la necesidad de que un filósofo rey, un gobernante sabio o justo, motivado únicamente por la búsqueda del bien supremo, que pueda erradicar la corrupción y restaurar el orden y la verdad, aunque reconoce que este ideal es difícil de alcanzar en una democracia corrupta. Aristóteles, en su obra Ética de Nicomaco, defiende la justicia como la virtud para
más elevada, fundamental para regular la convivencia y el respeto entre los ciudadanos. Distingue dos tipos de justicia: la distributiva, que se centra en la distribución equitativa de bienes y honores, y la correctiva, que busca reparar los daños causados por acciones injustas. En este caso, los huayquis en la sombra, la corrupción viola ambos tipos de justicia, ya que los miembros de la corrupción... No. Lee, no, Aristóteles. Ya, sí, pues. Espérate, de una vez voy a ver si es urgente esto. Espérate un segundo. Porque es de mi internet, de conexión de Parcoy que no tenía bueno. Ya. Me avisas, me avisas. 3, 2, 1, va. Aristóteles, en su obra Ética de Nicomaco, define la justicia como la virtud más elevada, fundamental para regular la convivencia y el respeto entre los ciudadanos. Distingue dos tipos de justicia: la distributiva, que se centra en la distribución equitativa de bienes y honores, y la correctiva, que busca reparar los daños causados por acciones injustas. En este caso, los huayquis en la sombra, la corrupción viola ambos tipos de justicia, ya que los miembros de esta organización se apropian de recursos públicos de manera indebida, rompiendo el principio de equidad, y manipulan el sistema para evadir sanciones, afectando la justicia correctiva. Según Hobbes, según Hobbes, describe el Estado como una entidad que surge para garantizar la paz y evitar el estado de naturaleza, caracterizado por la guerra de todos contra todos. La corrupción, en el caso de los Whiteys, en la sombra, pone en riesgo este contrato social, ya que la confianza en el Estado se ve socavada y ahí las instituciones pierden legitimidad. Hobbes argumenta que el Estado debe reforzar su autoridad y sancionar con severidad a los corruptos para evitar el caos y restaurar el orden. Locke, por otro lado, sostenía que el gobierno solo es legítimo si respeta los derechos naturales de los ciudadanos, como la vida, la libertad y la propiedad. En el caso de la corrupción, de los derechos de los ciudadanos a un gobierno justo, que han sido violados, y, por lo tanto, Locke defendería el derecho de los ciudadanos a exigir una rendición de cuentas y reformar el sistema. Según Locke, los ciudadanos pueden reclamar su derecho a resistir cuando el gobierno no cumple con sus obligaciones. Rousseau, el contrato social implica la creación de un Estado que representa la voluntad general, es decir, el interés colectivo de un pueblo. La corrupción, como la representa en el caso, distorsiona esta voluntad general, favoreciendo los intereses a una élite en lugar del bienestar común. Kant: la moral se fundamenta en el imperativo categórico, una norma de acción que debe ser válida para todos en todo momento, lo que implica que las acciones deben poder ser universalizadas como las leyes morales. Desde la perspectiva, los actos corruptos de los miembros de los Whiteys en la sombra son injustificados, ya que si todos actúan de esa manera, el orden social se desintegraría. Propuesta para combatir la corrupción en Perú. Esto inspira, en este caso, los Huayquis en la sombra plantea una reforma integral para fortalecer el Estado de Derecho y la autonomía de las instituciones, mejorar la eficiencia administrativa mediante la digitalización de procesos y endurecer las sanciones por corrupción. Además, promueve la ética pública a través de la formación en valores y un código de conducta para funcionarios, y refuerza los mecanismos del control interno, como auditorías permanentes y protección a denunciantes. La participación ciudadana se manifiesta mediante un sistema de gobierno abierto y reformas judiciales orientadas a regular el financiamiento político, promover la transparencia y descentralizar de manera efectiva el poder. Conclusiones. Se concluye que la corrupción no es solo un problema legal, sino también moral, y que es necesario fortalecer la ética pública y la justicia en el Estado. La falta de liderazgo moral en la democracia peruana ha debilitado sus instituciones, lo que requiere una reforma estructural profunda basada en la ética y la participación ciudadana, con el objetivo de restaurar la legitimidad del Estado y garantizar que el poder se ejerza en favor del bien común. Nuestras referencias bibliográficas se presentan también allí. Bueno, 10 referencias. Eso es todo. Gracias. Mis referencias bibliográficas, gracias. Gracias.